Vamos a tratar un tema muy interesante, un tema de sanidad interior, un tema de liberación y es también un tema de salvación. El corazón que está lleno de culpa, de sentimientos negativos, esos sentimientos que nos enferman, que nos mutilan, que no nos permiten avanzar, que no nos permiten ver los colores de la creación, que no nos permiten disfrutar cada día que Dios nos regala, estar agradecidos por la vida que Dios nos ha otorgado. Libera tu corazón de la culpa, es el tema que vamos a tratar, a la luz de la palabra. ¿Qué nos enseña la Biblia? Cómo liberarnos de esta carga, de este peso de pecado que nos asedia, como dice Pablo, echando todas vuestras ansiedades en el Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros. Soltando todo peso de pecado que nos asedia, que nos carga, para correr ligeramente, libremente la carrera de la fe. Cuánta gente oprimida, cuánta gente cargada, cuánta gente que no sabe lo que es el gozo de Dios, es nuestra fortaleza. Nosotros encontramos que cuando hablamos de culpa, hablamos de sentimientos negativos, sentimientos de tristeza, de vergüenza, sentimientos de autocompasión, de mala conciencia, de remordimiento. Provoca una mezcla de emociones dañina, sentimientos que nos hacen sentir mal con nosotros mismos. No nos perdonamos los errores que hemos cometido o lo que hemos dejado de hacer para ayudar. Es un sentimiento que verdaderamente dificulta que tú puedas superarte de manera positiva. Es un sentimiento que muchos psicólogos lo llaman como la culpa negativa, porque los estudiosos del psiquis y del área interna del hombre, como los psicólogos y los psiquiatras, dicen que hay una culpa positiva. Y vamos a hablar de entonces lo que es la culpa negativa, que aparece cuando hacemos algo malo, cuando fallamos, cuando erramos, cuando perjudicamos a otras personas. Esa culpa nos aprisiona, nos mete en una cárcel, nos condiciona con emociones de tristeza, de fracaso, de malestar y nos hace responsable. ¿Y cuántos ni siquiera se perdonan a sí mismos, ni aceptan el perdón de Dios porque han errado y han cometido un error? A veces se vive con las consecuencias de los errores negativos que hemos decidido. Pero esa culpa, la palabra lo que nos enseña es que el hombre impío huye sin que nadie lo persiga. Esa culpa viene del pecado, de la lejanía de Dios, del divorcio de Dios con tu vida, del no tener a Dios en tu vida, de no hacerlo partícipe. Es un vacío del corazón que nada lo sacia, que nada lo llena, que trae tristeza, que trae dolor, que trae amargura, que trae insatisfacción. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, o sea, es separación. Una muerte no solo física, sino una lejanía de Dios, una separación de Dios, la fuente de la vida, la fuente de tu propósito, la fuente de tu diseño, de tu razón de ser y de existir, Dios mismo, tu Padre, de donde fuiste vaciada, de donde viniste, de donde procediste, tu origen, Dios. Y esa separación trae como consecuencia el pecado, que trae como secuela dolor, tristeza, vacío, culpa. Y lo que nos enseña la palabra en Isaías 57, 21 es que no hay paz, dice mi Dios, para el impío, para el hombre que no tiene a Dios. David sabía que Dios era un padre, que Dios es un padre amoroso, que sabe nuestra condición, que somos pecadores, imperfectos, que fallamos, que cometemos error.
Y que muchas veces el hombre no perdona nuestras debilidades y nuestras faltas, pero Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, a restaurarnos, a levantarnos, a traer el cambio y la transformación y sobre todo a traer la paz que el mundo no te va a dar, que el mundo no te va a devolver, que el mundo no puede dar porque no le ve ni le conoce, como Jesús dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy, y no como el mundo la da, yo la doy. La paz del mundo es efímera, temporal y condicional. Tú puedes estar gozoso en un momento y de repente llega una circunstancia que se va todo el gozo y la emoción que estás sintiendo. Pero la paz que trae Dios es una paz que permanece para siempre. Nosotros nos damos cuenta que en David nosotros tenemos un modelo de lo que es la liberación de la culpa. David es un modelo de persona que nos enseña grandes cosas sobre la culpa, sobre el perdón de Dios, sobre la restauración, sobre la edificación de Dios como alfarero, nosotros barro en sus manos. Como cuando el hombre ya no puede, Dios comienza. Cuando el hombre termina y ya no tiene capacidad, Dios empieza. El Dios que no tiene límite, el todopoderoso Dios, todo es posible para Dios. Para los hombres es imposible, más para Dios todo es posible. Y nosotros nos damos cuenta en David que él sabía lo nocivo, lo dañino que era la culpa y el pecado y los errores que él había cometido. David tuvo hijos malos, perversos, violentos, peligrosos, rebeldes. David, el salmista, tuvo hijos terribles. O sea que la vida de David como padre fue dolorosa, fue triste, fue llena de culpa, porque los padres, cuando los hijos no responden al estilo de vida que nosotros estamos supuestos a esperar, sentimos culpa, nos sentimos culpables. Sabemos que cometimos errores. Queremos enmendar lo que no puede hacer, devolver el tiempo. Sin embargo, David aprendió. Número uno, sabía que Dios es un Dios perdonador, que Dios sabe que somos débiles, que tenemos faltas, que no somos perfectos. David reconoció sus faltas, su pecado, y David se humilló, pidió perdón, asumió su falta, su falla delante de Dios y fue restaurado. Encontró la paz que solamente Dios pudo darle, que solamente Dios puede dar cuando nos humillamos y nos arrepentimos delante de Él. O sea, hay una culpa positiva, hay una culpa adaptativa, como dicen los profesionales, porque te ayuda, es positiva, porque te hace reconocer, yo he fallado. Y te hace tener conciencia de tu error, de tu pecado. Y te lleva a pedir perdón, a ser humilde, a retomar una actitud para mejorar, para cambiarla, para crecer. Solamente en Dios se puede. Pedro le dijo, Señor, duras son estas palabras. ¿Quién la podrá cumplir? Y Dios le dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios nada es imposible. Para Dios no es imposible traer perdón a tu vida y que también tú puedas, a través del amor de Dios, aceptar el perdón de Dios y tú mismo perdonarte. Tú no vas a poder perdonarte hasta que no experimentes, saborees, vivas, palpe el amor de Dios Padre para tu vida, que te perdona por medio de la fe en Cristo, te justifica, te absuelve de culpa, paga todas tus deudas en la cruz del Calvario, se pone en tu lugar en la cruz para que seas libre de condenación,
libre de atadura, libre de cadena, para que pueda ser restaurado. Hay restauración en Dios, hay liberación en Dios, hay cambio, hay salvación en Cristo Jesús. Y yo pongo el modelo de David porque David se humilla en el Salmo 51 y David dice palabras maravillosas. En el Salmo 32, David habla palabras hermosas sobre la culpa y el pecado y el desorden en la que él cayó, aún con el conocimiento de Dios en su vida. Esto está significando que el hecho de que aún seamos cristianos no significa que caigamos en una etapa de descuido, hasta de pecado o de lejanía de Dios. Y en el Salmo 32 David dice, mientras callé, mientras oculté, mientras no reconocí, no admití, cuando me hice el sordo con mi pecado, con mi condición, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y mi vigor se convirtió en sequedad de verano. Y David escribe con poesía, pero con palabras verdaderas, su estado interno, su culpa, su dolor, su temor dentro de sí, porque él había fallado delante de Dios, porque él estaba llevando una vida de escándalo, de desorden. Callar. En griego significa rehusar voluntariamente, indisposición para hablar, de idea de secreto, guardar silencio, disimular. Todo eso hacemos. Somos como payasos. Vivimos de pose, pero en el fondo, en el corazón, donde el espíritu escudriña, en los secretos del corazón, donde Dios va, que solo se solucionaría si nos humillamos delante de Dios. Si usamos esa culpa, ese dolor, para venir delante de la presencia de Dios y pedir perdón y arrepentirnos y pedirle al Señor que nos perdone, que nos acepte como sus hijos, que limpie todo nuestro pecado. Como dice en el Salmo 51, el mismo David, ten piedad de mí, ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus pecados, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi pecado, de mi maldad. Dame un nuevo corazón, pon un espíritu recto dentro de mí. Y se recrearán los huesos que has abatido, Salmo 32. Vuélveme el gozo de la salvación. Devuelve el gozo, el río de Dios a mi vida. Y David no solo pide perdón, pide restauración, pide un corazón nuevo, porque David sabía que Dios es un Padre bueno, que Él abre sus brazos, que Él está en la ventana esperándonos todos los días de nuestras vidas, que volvamos a Él, que recibamos restauración, que nos liberemos de toda carga, todo peso de pecado que nos agobia, que nos asedia. Hay un aprendizaje de Dios con la culpa. Si aprendemos a enfocar el hecho nocivo como una situación para humillarnos, para arrepentirnos, para doblegar nuestro ego delante de la presencia de Dios. Porque la culpa es sencillamente un efecto, un resultado, una consecuencia del pecado, de la separación, de la lejanía de Dios. Ese daño que hizo el pecado en la relación de Dios con Adán y Eva. El pecado afectó total y directamente la relación entre Adán y Dios. Él se escondió, él se alejó, él se ocultó de la presencia de Dios. Es que aunque tú no lo admitas, en la Biblia lo dice, es que el pecado separa, es que el pecado sentencia. Quedó Adán sin capacidad de salvarse a sí mismo, sin capacidad de buscar a Dios, porque el pecado lo separó totalmente de Dios. Tanto es así que hasta para acercarnos a Dios, el Espíritu Santo tiene que tratar con nosotros,
convencernos de pecado. Usa el dolor, usa la culpa, usa el fracaso, usa todos esos sentimientos negativos para llevarnos a nuestro Padre, para volver a nuestro Padre, para reconciliarnos con Dios a través de Cristo. Por eso dice que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 6:23. Dice Romanos 6 que somos justificados por la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como cuando vas al juez, tú con todas tus culpas y todas tus pruebas, y el juez te dice, no, está libre, y te asuelve de toda culpa. Y eres justificado, eres reinstalado, eres reintegrado a la familia del cielo. Ya le perteneces a Dios. Y eso causa efecto. Todo tu ser es sanado. Toda la culpa se va. Llega el perdón. Te perdonas también a ti mismo. Perdonas a los que has lastimado y a los que te han lastimado a ti. Paga las deudas. Sacas de la cárcel, del odio, de la venganza, del dolor, del recuerdo, del resentimiento, de las raíces de amargura de tu corazón. Abres la puerta de la cárcel, los dejas ir, toda esa persona cautiva en tu corazón. Toda esa tristeza, todas esas cadenas, esas ataduras, esas opresiones, hasta demonios a veces la gente tiene por el odio, por la raíz de amargura. Están endemoniados, poseídos por demonios. Jesús tuvo que liberar muchos endemoniados, cautivos por el enemigo, por las raíces de amargura, porque hay gente que no perdona, hay gente que no se humilla. Reconoce tu condición, reconoces que necesitas a Dios y que necesitas sanidad y liberación. Solo Cristo en la cruz del Calvario ya llevó nuestras culpas, ya llevó nuestros pecados, nuestros errores, ya llevó cautiva la cautividad. Se hizo pobre para enriquecernos. Sus látigos, sus llagas, todo lo que Jesús sufrió para que hoy tú seas libre. Por eso en la cruz está el símbolo del amor, del perdón, de la restauración. Esa culpa que a veces pensamos que es negativa puede ser el camino para llevarnos a Cristo, admitiendo que necesitamos un Salvador, un Redentor, y que en Cristo Jesús ya no soy más esclava del error, ya no soy más esclava de los sentimientos de dolor, de mis propios errores. David vivía examinándose exhaustivamente, haciéndose un análisis introspectivo hacia adentro para no pecar delante del Señor. Pero David pecó, David falló, David erró. Oye, David dijo, examíname y pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad. Examíname, pruébame, líbrame de mis pecados ocultos. Sin embargo, él falló. Un hombre celoso de vivir una vida rectamente de Dios, pero pecó. Porque es humano, porque eres humano. Y reconoce que el humano hierra, peca, es débil. Pero que en Cristo Jesús hay perdón, hay restauración, hay nueva vida. He aquí yo hago cosas nuevas, pronto las serán notorias. Las cosas viejas pasaron y he aquí son hechas nuevas. Ciertamente olvidando todo lo que queda atrás, prosigo hacia la meta. De ninguna cosa hago caso que me impida, que me obstruya a fin de alcanzar a Cristo, dijo Pablo. Y todo lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Que prefiero sus aflicciones
que vivir en maldad, que vivir cautivo de las tinieblas. Señores, el que no tiene al Señor, a Dios, en este tiempo, está mal. ¿Cómo puedes vivir sin Cristo? ¿Cómo puedes vivir lejos de Dios en este tiempo? ¿Cómo puedes vivir conforme a tu vida, a tu desobediencia, al espíritu que opera en el mundo, el príncipe de las tinieblas, el que opera en los hijos de desobediencia? Y dice Pablo, y éramos todos hijos de desobediencia, como todos los demás, pero con su gran amor, con que nos amó, nos salvó por gracia. La gracia es la respuesta. La gracia, el amor de Dios es la respuesta a todas tus necesidades. El amor de Dios que sobrepuja el entendimiento, dice Pablo. Oro a Dios para que sea iluminado vuestro entendimiento, porque ustedes no han entendido la profundidad del amor de Dios, su altura, su anchura, su profundidad. Ustedes no han entendido la dimensión de amor con que Dios nos ha amado. Todo lo que abarca, no queda nada afuera. Todo lo llena, todo lo toca, todo lo abarca. Nada queda fuera del amor de Dios. Ven a los pies de Cristo. Abre tu corazón al Señor. No sea altivo, no sea soberbio. Usa el dolor de tu culpa, el vacío de tu vida, como un canal para humillarte y hacer como el hijo pródigo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He llegado al fondo, he tocado fondo. Y ahora reconozco. Perdóname, Señor. Y el Padre esperando el Hijo cada día en la ventana. Así es Dios. Espera tu decisión. Concluyo dando gracias a Dios por tu vida, orando para que la palabra alcance a salvarte, a restaurarte, a liberarte. Que reconozcas a Jesús como tu Salvador, el camino al Padre. Que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien enviaste. Que llegue el conocimiento del reino, que llegue el conocimiento de salvación a tu vida. Bendiciones. Y oramos para que hoy tú puedas, ahí donde estás, hacer una oración sencilla. Señor, reconozco que tú eres mi Padre. Recíbeme como tu Hijo. Me reconcilio contigo. Renuncio al pecado, al mundo, a las tinieblas, a la maldad. Te entrego mi corazón. Yo no puedo hacer nada, pero tú todo lo puedes. Recibe mi vida. Recíbeme como hijo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendiciones.